Buenas noches, mi nombre es Moche Pulido, Moche o Moisés Pulido. Entonces, vamos a hacer la clase. Ayer yo pido disculpas porque el video se nos cortó, pero vamos a seguir con el estudio de esta tarjeta de lavadora. Esta tarjeta de lavadora tiene unas cosas demasiado interesantes. Vamos a mirar cuáles son. Vamos a empezar a nombrarlas. Eh, el conector de entrada de corriente tiene un filtro MC. Ese filtro MC va a ser una tarea muy importante. Vamos a mirar cuál es la tarea que él va a hacer. Tiene su transformador reductor y su fuente lineal, que es el transformador, y los filtros y el regulador. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, primero que todo vamos a enseñar cómo se mide el primario de un transformador. ¿Qué es el primario? Es la parte donde ingresa la tensión de 120. Tenemos ahí un valor de 423 ohmios. ¿Sí? Vamos a apuntar ese valor, 423 ohmios, ¿cierto? Entonces tengamos eso presente por acá en un papelito porque vamos a utilizar ese valor. Y entonces tenemos el transformador en la parte de entrada y en la parte de la salida. Estos son los pines de entrada del transformador y este es el filtro, el filtro que nos va a hacer una tarea muy importante. Vamos a medir la salida del transformador, 4 ohmios. Listo, 4 ohmios. Entonces vamos a correr un momentico la tarjeta hacia un lado y vamos a mirar en los diagramas qué es lo que sucede con el filtro. Vamos a traer nuestro material y vamos a empezar a trabajar. Entonces observemos algo. ¿Para qué ponen ese filtro tan importante los ingenieros en ese punto? Entonces vamos a mirar. Vamos a dibujar la bobina. Listo. Entonces, esta va a ser nuestra bobina. Esta bobina le vamos a llamar filtro M o filtro EMC. Vamos a ver qué hace esa bobina. Vamos a poner en la parte de entrada un condensador. Ese condensador solamente me va a dejar pasar corriente alterna. Corriente directa no me va a permitir. Corriente continua. Entonces vamos a poner otra piecita acá. Va a ser un condensador o podemos poner un varistor. Bueno, en esta parte vamos a poner los conectores y vamos a mirar qué es lo que sucede. Acá en esta parte vamos a colocar nuestro transformador. A esta parte de acá le vamos a llamar primario. Primario es donde ingresa nuestra tensión. Y acá esta segunda bobina le vamos a llamar secundario. Entonces él va a ingresar de esta manera. Entonces decimos que esta bobina de primario es de 423 ohmios y la bobina secundaria es de 4.0 ohmios. Eso lo podemos hacer con la medida del multímetro. Entonces empecemos hasta acá a empezar a explicar
que es nuestro filtro EMI o MC. Bueno, resulta que nuestra señal senoidal se nos va a comportar de la siguiente manera. De esta manera. Cuando ingresa en este punto acá, va a encontrar un capacitor, va a encontrar dos bobinas y va a entrar nuestra senoidal. Cuando nuestra senoidal ingresa con ruido, recordemos algo antes de avanzar. 60 Hz, 60 Hz es la corriente de Colombia. Entonces aquí, si nos llega a entrar con ruido, se nos va a ver así en el osciloscopio, de esta manera. ¿Sí? Estas corrientes parásitas que se nos pegan a nuestra senoidal tienen que ser eliminadas, tiene que ser pura la señal. Estos condensadores que yo tengo en este sitio, ¿qué es lo que van a hacer? Apenas vean que hay una señal parásita, van a aterrizar esta señal y nuestra bobina se va a comportar no va a permitir que pase. Ella se va a oponer, ella va a decir: no señor, ustedes no me pasan por este lado, solamente me va a pasar una señal senoidal limpia. Y los armónicos, el ruido, lo va a eliminar. Si no lo elimina en este primer condensador, lo va a eliminar en este segundo condensador. Pero ella se va a oponer al paso de los armónicos o un pico de corriente. En este punto también pueden poner un varistor, ¿sí? Acá en este punto pueden cambiar, en vez de este condensador pueden poner un varistor. Entonces si hay un pico de corriente, lo va a eliminar y no va a permitir que en el primario ingrese esta información. Entonces ese filtro EMI vamos a verlo en nuestra tarjeta. Entonces vamos a mirar en qué lado se encuentra. Tenemos que estos puntos son las entradas de corriente. Entonces aquí en este punto encontramos el primer condensador. Ven que está conectado en paralelo a la entrada de corriente y luego va a la bobina. Entonces vamos a dibujarlo. Estos dos puntos serían estos dos. Este condensador aquí en paralelo sería este condensador 1. Las entradas de la bobina, esta es la entrada acá, este nodo, y esta es la salida. Y la entrada y la salida. Y acá encontramos un condensador, que es este. Pero acá por el color desciframos que esto es un varistor. El varistor no permite que los picos de corriente o una frecuencia, salida de frecuencia en kilohertz, acuérdense que son 60 Hz, si viene siendo en kilohertz o algo alterado o ruido o armónico, él se va a destruir, y al destruirse inmediatamente no me permite el paso de corriente, va a aterrizar y en el aterrizaje no va a permitir que se nos dañe el primario del transformador. Entonces yo digo, estas tarjetas muy poco están llegando, excelentes tarjetas. Entonces ya entendemos que es el filtro EMI o MC. Primario, donde nos ingresa el voltaje, y el secundario, donde nos sale. ¿Ya? Entonces esto es un transformador reductor. Ahora vamos a hacer ya una pausa por este lado. Los vamos a permitir que ustedes descansen y observen y analicen este video las veces que ustedes quieran.